Bienvenidos a Beyond the Cortex, el podcast en el que hablamos de neurociencia y salud, de manera sencilla y accesible a cualquier público. Aquí simplificamos lo complejo, desmontamos mitos y te invitamos a descubrir el fascinante mundo del cuerpo y la mente humanas, siempre basándonos en la evidencia científica. Me llamo Pilar Martínez, Pilu para los amigos, y soy biotecnóloga con un máster en neurociencia. He trabajado en laboratorios en Madrid y en Burdeos, estudiando distintas enfermedades neurodegenerativas, tanto de la retina como del ojo. Ahora estoy haciendo el doctorado en la Universidad Libre de Bruselas, con un proyecto de investigación sobre un tipo de neuronas del cerebro que reciben dopamina. Estoy estudiando cómo están conectadas dentro del cerebro y cuáles son sus funciones en distintos tipos de comportamiento. En el primer episodio vamos a hablar sobre la dopamina. Vamos a ver qué entiende la gente por dopamina y qué es realmente la dopamina y dónde se forma en el cerebro. Vamos a ver cómo más que la molécula del placer y de la recompensa, la dopamina es la molécula de la motivación y la que nos mueve para conseguir objetivos que nos van a llevar a esa recompensa. También vamos a ver cómo tener niveles elevados de dopamina durante mucho tiempo es contraproducente y van a hacer que no disfrutemos de las cosas del día a día. Y por último vamos a hablar sobre qué podemos hacer para tener un sistema dopaminérgico equilibrado. Para empezar me parecía interesante saber qué entiende la gente por dopamina, porque últimamente se oye mucho hablar del tema, si dopamina detox, las redes sociales como fuente fácil de dopamina, pero muchas de las cosas que se oyen no son del todo ciertas. Así que les pregunté a distintas personas con distintos tipos de formación, ingenieros, abogados, gente de ciencia, periodistas, y las respuestas que obtuve son mayoritariamente que la dopamina es una sustancia química del cerebro, algunos la consideraban como la hormona de la felicidad o del placer, también me dijeron que estaba relacionada con el deporte, con las redes sociales y con las drogas. ¿Tiene razón la gente al decir todas estas cosas? Pues hoy vamos a descubrirlo. La dopamina es una molécula conocida como neuromodulador, que se forma a partir del aminoácido tirosina, el cual incorporamos a través de los alimentos. Para ponerlo un poco en contexto, los aminoácidos son como los bloques de construcción de las proteínas en nuestro cuerpo. Y a partir de la dopamina, además, se pueden formar otras moléculas importantes, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina. La dopamina se produce en unas neuronas específicas, llamadas dopaminérgicas, que se encuentran en unas regiones concretas del cerebro, llamadas sustancia negra pars compacta y el área tegmental ventral. Desde aquí, las neuronas dopaminérgicas actúan como mensajeros y lo que hacen es que envían la dopamina a distintas zonas del cerebro. Cuando la dopamina es liberada en estas zonas, hay otras neuronas que recogen la dopamina y esto produce cambios en la actividad neuronal, por eso se llama neuromodulador. La función que tiene la dopamina va a depender de la zona del cerebro a la que llegue y de las neuronas que la reciben. Así, por ejemplo, la dopamina que va desde la sustancia negra compacta hasta una zona denominada estriado es clave para controlar el movimiento. Cuando estas neuronas no funcionan bien, como por ejemplo en el caso de pacientes con Parkinson, aparecen problemas motores e incapacidad para iniciar el movimiento. Por otro lado, la dopamina del área tegmental ventral es fundamental para la motivación, para la satisfacción y para llevar a cabo acciones para conseguir objetivos. Ambas funciones, motivación y movimiento, realmente están muy relacionadas entre sí, porque es necesario realizar acciones para poder conseguir un objetivo. Dependiendo de dónde salga la dopamina, va a formar distintos circuitos neuronales. La dopamina que sale desde el área tegmental ventral sigue lo que se conoce como el circuito de recompensa del cerebro, y por el cual la dopamina se ha considerado clásicamente como la molécula del placer y de la recompensa. Sin embargo, como vamos a ver hoy, su papel es mucho más complejo, y es que la dopamina no genera placer directamente, sino que nos motiva a buscar experiencias que sabemos que van a ser gratificantes. Es como si fuese una especie de entrenador personal del cerebro, que no te da la recompensa, pero te impulsa a buscarla y te dice que vale la pena esforzarte por alcanzarla. La dopamina se descubrió en los años 50. Primero se creía simplemente que era la molécula que da origen a la noradrenalina, y la descubrió Kathleen Montagu, pero simultáneamente un científico sueco que se llamaba Arvid Carlsson la identificó como un neurotransmisor que era importante en sí mismo, con un papel fundamental en el control del movimiento, y también descubrió que estaba relacionada con la enfermedad de Parkinson,
por lo que recibió el Nobel de Medicina en el año 2000. Fue en la década de los 70 cuando se empezó a sugerir que la dopamina era la molécula del placer. Y esto fue porque se vio que el aumento de dopamina llevaba sensaciones que la gente que las experimentaba quería repetir. Y además vieron, como he mencionado antes, que la dopamina sigue el circuito de recompensa del cerebro, desde el área tegmental ventral, y que además aumentaba en personas tras administrarles cocaína, de manera que cuanto más efecto de la droga en estas personas, mayor liberación de dopamina. Esta hipótesis se apoyó además en distintos estudios con roedores, en los que los ratones tenían que aprender a presionar una palanca para recibir una recompensa, que podía ser comida, drogas como cocaína o anfetaminas o contacto sexual. Los ratones en los que la transmisión de dopamina estaba bloqueada no aprendían a presionar la palanca. Y si se bloqueaba la transmisión de dopamina después de haber aprendido la tarea, rápidamente los ratones dejaban de esforzarse para conseguirla. Y esto se asoció a la falta de sensación de placer al recibir la recompensa debido a la falta de dopamina. Más tarde se siguió investigando el papel de la dopamina en placer y la recompensa, y se empezó a ver que no era del todo así. En el proceso de la recompensa están implicadas la motivación, la felicidad relacionada con el placer y también el aprendizaje, por lo que es un proceso muy complejo. Normalmente, la motivación para conseguir una recompensa se correlaciona con el placer que proporciona, por lo que es muy complicado separar ambos componentes. Es decir, no es lo mismo querer algo que nos guste algo. Por ejemplo, en un caso más extremo, alguien que está enganchado al tabaco quiere fumar, pero esas ganas de fumar no tienen por qué implicar que disfruta fumando, que le gusta el sabor del tabaco. Pues la dopamina parece que tiene un papel en el querer algo más que en que nos guste. Esto se ha observado, por ejemplo, en estudios en los que observaban las expresiones de gusto que los ratones hacían cuando recibían la recompensa, en condiciones normales y al bloquear la dopamina. Y vieron que cuando se bloqueaba la dopamina, seguían expresando estas señales de gusto al recibir la recompensa. La diferencia era que no se esforzaban para conseguirla. Y al contrario, al aumentar la dopamina, estos se esforzaban más en conseguir la recompensa, sin cambios en los signos de que les estuviese gustando más. Y en otros estudios similares, publicados en la revista Behavioral Neuroscience, vieron que los ratones, a pesar de tener la dopamina bloqueada, eran capaces de distinguir entre agua azucarada de agua normal, prefiriendo la primera, lo que implica que la dopamina no es necesaria para que algo nos guste. Estas y otras investigaciones dieron pie a replantear el papel de la dopamina. Cada vez está más consolidado que más que la molécula de la recompensa, la dopamina es la molécula de la motivación y la que nos lleva a ejercer esfuerzos para conseguir objetivos y llevar a cabo acciones que nos van a conducir a la recompensa. Lo que ocurre cuando aumentan los niveles de dopamina en el cerebro es que entramos en un estado de alerta y de excitación, que hace que estemos más emocionados, más motivados y más dispuestos a explorar nuestro alrededor y a probar cosas nuevas, con el objetivo de conseguir recompensas. Por lo tanto, la dopamina también se libera en respuesta a la novedad, a experiencias positivas y a recompensas inesperadas. Como explican en el libro Dopamina, de Daniel Z. Lieberman y Michael E. Long, la dopamina lo que hace es mirar al futuro, donde hay muchas posibilidades. No se encarga de cómo nos sentimos en el presente, porque de eso se encargan otras moléculas, sino que nos hace buscar cosas nuevas que aún no tenemos, tanto físicas como sensaciones. La dopamina va más allá del presente. La dopamina mira al futuro, donde hay muchas posibilidades que nos pueden llevar a la recompensa y nos motiva para conseguirlas. Y esto tiene un papel biológico esencial, de manera que nos motive a realizar actividades que van a asegurar nuestra supervivencia. Por eso nos sentimos atraídos, por ejemplo, a alimentos ricos en azúcar y grasa, porque estos eran nutrientes que antes eran escasos y que proporcionan gran cantidad de energía necesaria para sobrevivir. Y la dopamina lo que hace es que recompensa en nuestro cerebro cuando los consumimos para reforzar esa conducta. De hecho, este circuito dopaminérgico está conservado en todas las especies, desde gusanos hasta mamíferos. Lo que pasa es que en la actualidad nuestra supervivencia ya no corre peligro y es muy fácil engañar al sistema dopaminérgico y activarlo con otros estímulos que no se asocian directamente a la supervivencia, pero que nuestro cerebro sí que asocia con recompensas.
La dopamina además también influye en la memoria, para reforzar los recuerdos de esas cosas que nos gustan, de manera que en el futuro nos volvamos a esforzar y estemos motivados para volver a conseguirlas. Así que también se libera cuando esperamos que ocurra algo, ante la expectación de conseguir una recompensa. Y cuando la conseguimos, si nuestras expectativas se han cumplido, se produce una liberación mayor de dopamina. Mientras que si, por el contrario, lo que obtenemos no es como esperábamos, se produce una bajada en los niveles de dopamina, que nos van a producir esa sensación de decepción. Y esto es lo que se conoce como el error de la predicción de recompensa. Pero cuando las recompensas se vuelven predecibles, deja de haber un aumento de dopamina al recibirlas, porque ya no hay necesidad de motivarnos más, porque ya sabemos que van a llegar. Esto, por ejemplo, se puede ver en experimentos con ratones en los que hay una señal, que puede ser una luz o un sonido, que precede a una recompensa chocolateada, que es un pellet de chocolate. Entonces, al principio, los ratones experimentan una liberación de dopamina cada vez que reciben el pellet de chocolate, pero pasado un tiempo pasan a liberar dopamina en respuesta a la luz o al sonido que preceden a la recompensa, pero no cuando la reciben. Esto es porque en estas condiciones los ratones ya saben que van a recibir la comida después de la señal, mientras que el momento en el que la luz o el sonido va a ocurrir es lo que es inesperado para ellas y no saben cuándo va a pasar. Esto es igual que nos ocurre a nosotros cuando algo que al principio era nuevo o desconocido se convierte en rutinario, de modo que la emoción que lo acompaña, que es la dopamina, desaparece. Como por ejemplo la primera vez que nos montamos en la montaña rusa más fuerte o nos leemos un libro que nos encanta. Después de haberte montado 27 veces seguidas en la montaña rusa o haberte leído el libro 3 veces, ya no nos parece tan impresionante. Hay muchos autores que afirman que esto tiene un papel en el aprendizaje, de manera que maximicemos la obtención de recompensas en el futuro. Así que hemos visto que la dopamina aumenta cuando nos encontramos cosas nuevas, llamando nuestra atención hacia ellas. También cuando ocurre o recibimos algo inesperado que nos gusta, produciéndonos esa emoción que hace que estemos motivados. Además también refuerza la memoria para que nos acordemos de las cosas que nos han gustado y las repitamos en el futuro. Y como resultado hace que anticipemos cosas buenas que esperamos recibir o que nos pase, manteniéndonos alerta, emocionados y con ganas de hacer un esfuerzo para conseguirlo. Pero cuando ya sabemos de qué va la cosa y ya no hay incertidumbre ni novedad, ahí la dopamina deja de jugar un papel. Pero tener niveles elevados de dopamina de manera continuada no es bueno. No mucha gente sabe que el dolor se procesa en zonas del cerebro que solapan con las del placer y la recompensa, aunque trabajan mediante mecanismos opuestos, y tiene que haber siempre un balance entre ambos. Esto lo explica muy bien la doctora Anna Lembke en su libro Nación Dopamina, en la que lo describe como un balancín en el que está el dolor en un lado y el placer en el otro. En condiciones normales, este balancín está equilibrado, pero cuando se produce un aumento de dopamina, el balancín se inclina del lado del placer. Pero al cerebro este estado de desequilibrio no le gusta, así que en respuesta intenta compensarlo produciendo una bajada natural en los niveles de dopamina. El problema es que no se vuelve al estado normal, al estado de equilibrio, sino que la dopamina baja más allá, de manera que se produce una bajada equivalente a la subida inicial. Y el balancín se inclina hacia el lado del dolor. Y esto no tiene por qué ser un dolor físico, sino que es una sensación de disconfort, una sensación que no nos gusta. Y cuanto mayor sea la liberación de dopamina, mayor va a ser la bajada posterior. Y por tanto, mayor va a ser esa sensación de necesidad o de ansia por conseguir aquello que nos produjo la liberación de dopamina, para intentar volver al equilibrio. Por ejemplo, cuando estamos pensando en unas galletas que tenemos en la cocina que nos gustan mucho, al principio se produce una liberación de dopamina al pensar en las galletas, que sería porque anticipamos algo. Y esto nos motiva a levantarnos del sofá para ir a por la galleta. Cuando nos estamos comiendo la galleta, como nuestras expectativas se cumplen, se produce una liberación de dopamina todavía mayor. Pero esto pasa rápidamente a una bajada de dopamina por debajo de los niveles que teníamos antes de pensar en la galleta,
así que sentimos muchas ganas, ansia o antojo de comernos otra galleta para intentar compensar esta bajada en los niveles de dopamina. El problema es que cada nueva galleta que nos comemos va a producir un menor efecto en la liberación de dopamina y la bajada consiguiente va a ser mayor, porque el balancín está inclinado del lado del dolor y cada subida de dopamina va a tener un efecto menor. Por eso necesitamos consumir cada vez más para acabar con ese dolor o con esa sensación de disconfort. Y este proceso se denomina neuroadaptación. Esto ocurre igual con los shorts de Instagram, con TikTok, con los videojuegos, con un libro. Cuando tenemos esa sensación de que queremos ver uno más, leer un último capítulo, jugar otra partida, es nuestro cerebro que está intentando recrear esas sensaciones que nos gustaban o evitar que desaparezcan, y compensar así esa bajada en los niveles de dopamina. Como podéis imaginar, esto tiene un papel importante en el desarrollo de las adicciones, ya que con el tiempo la misma dosis no va a producir efecto en las personas y va a necesitar más para poder conseguir una liberación de dopamina, debido a que se ha desarrollado tolerancia a esa sustancia. En la actualidad vivimos en una época de sobreexposición a estímulos y en la que estamos rodeados de todo tipo de sustancias o actividades que activan a nuestro sistema dopaminérgico, que como he dicho antes puede ser fácilmente engañado. Ante la exposición prolongada y repetida a estímulos que aumentan la dopamina, lo que ocurre es que nuestro umbral para sentir placer y motivación aumenta, es decir, el balancín está descompensado hacia el lado del dolor como respuesta, así que cada vez necesitamos más estimulación para que algo nos motive y algo nos llame la atención. Y además, la capacidad de tolerar el dolor disminuye, al estar la balanza inclinada hacia este lado. El problema es que el sistema dopaminérgico no es capaz de distinguir entre distintos estímulos, por lo que si estamos sobreexpuestos a la dopamina, aunque sea en un único aspecto, como por ejemplo las redes sociales, eso nos va a afectar en todos los aspectos de nuestro día a día. De manera que no nos basta con las mismas cosas básicas que antes para estar bien, motivados, alegres, y vamos a estar balanceados hacia el lado del dolor, sintiéndonos con menos energía, menos motivados, más indiferentes a las cosas que vivimos. Lo bueno es que este desequilibrio no tiene por qué ser permanente, sino que tiene solución. Lo que hay que hacer es limitar o incluso evitar aquello que nos produce dopamina de manera fácil y masiva, como por ejemplo el uso de las redes sociales, los videojuegos, el tabaco o lo que sea que nos tiene enganchados, para que los niveles normales se restablezcan. Así, nuestro balancín de placer contra dolor se va a reequilibrar y vamos a poder disfrutar otra vez de las cosas del día a día y a dejar de necesitar consumir compulsivamente para no sentirnos mal. Esto se conoce popularmente como detox de dopamina o ayuno de dopamina. Al principio nos va a costar y vamos a estar con el balancín inclinado hacia el lado del dolor con esta sensación de disconfort, pero tras unos días vamos a empezar a sentirnos más motivados y con más ganas de esforzarnos para conseguir objetivos, además de con mejor humor. Además del detox de dopamina, se puede conseguir reequilibrar el sistema de otras maneras. Igual que la liberación prolongada de dopamina resulta en una bajada por debajo de los niveles de equilibrio, si realizamos algo que nos produzca dolor, entendido como algo que nos cueste, que nos suponga un esfuerzo o que no sea fácil, como mecanismo de compensación, nuestro cerebro lo que va a hacer es producir una subida natural de dopamina y de otros neurotransmisores que van a resultar en una sensación de placer, de euforia y de bienestar. Hay distintas actividades que implican cierto dolor, como por ejemplo el ejercicio físico, la exposición al frío o al calor, como una ducha de agua fría o la sauna, por ejemplo. Si nos exponemos de manera intermitente a estos estímulos dolorosos, vamos a volvernos menos susceptibles al dolor y más capaces de sentir placer y bienestar. Hoy en día estamos acostumbrados a conseguir todo lo que queremos en el momento en el que queremos y sin ningún tipo de esfuerzo. Pero tenemos que aprender a retrasar los impulsos para conseguir una recompensa inmediata y aprender a tolerar más ese estado de dolor, porque eso nos va a hacer conseguir recompensas todavía mayores. Esto es lo que pasa cuando conseguimos algo tras mucho esfuerzo, o la sensación que tenemos después de realizar ejercicio físico o de correr, por ejemplo. Cuando trabajamos para conseguir algo, nos parece mucho mejor que si las cosas las conseguimos sin ningún tipo de esfuerzo.
Como dice el dicho, no pain, no gain. En este episodio hemos hablado de la dopamina como la molécula de la motivación más que la molécula del placer. La dopamina es lo que nos mueve, nos motiva para obtener recompensas del tipo que sea, y eso nos produce una sensación que nos gusta, de deseo, de excitación, de entusiasmo y de anticipación. Hace que nos sintamos con energía y con ganas de comernos el mundo, y que las cosas parezcan más apetecibles y tentadoras, para que tengamos más ganas de conseguirlas y de esforzarnos para ello. Pero la dopamina no es la responsable del placer que sentimos cuando conseguimos las recompensas, sino que es una molécula que mira al futuro. Para poder disfrutar de las cosas que tenemos en el presente, nuestro cerebro tiene que pasar de la dopamina a otros neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la oxitocina o las endorfinas. Pero la obtención de placer y de recompensa en la que nos conduce la dopamina, cuando ocurre de manera prolongada y en exceso, va a hacer que nuestro sistema dopaminérgico esté sobreestimulado, y esto nos va a llevar a un desequilibrio en el cerebro, de manera que nuestros niveles de dopamina van a bajar por debajo de lo normal para intentar contrarrestarlo. El problema es que cada vez este desequilibrio va a ser mayor y cada vez vamos a necesitar más y más de eso que nos produce la liberación de dopamina. Y que esto va a afectar a todos los aspectos de la vida, de manera que no vamos a ser capaces de disfrutar de las cosas del día a día. Lo que hay que hacer para tener un sistema dopaminérgico balanceado y con ello motivación y poder disfrutar de las cosas es evitar la sobreestimulación fácil, que no requiera ningún tipo de esfuerzo, o al menos limitarla lo máximo posible. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si tienes preguntas puedes hacerlo en la sección de comentarios. Todas las referencias de los artículos y de los libros mencionados se encuentran en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio.